durante el peregrinaje que venimos haciendo estos últimos domingos en torno a las Escrituras, apareció, después de habernos detenido en la resurrección del Señor Jesús y en las consecuencias que la resurrección del Señor Jesús trae para nuestra vida cotidiana, apareció el asunto de la rutina. Y conversamos acerca del peligro de la rutina y conversamos acerca de cómo necesitamos tomar en serio las rutinas, porque así como nos ayudan a simplificar nuestros movimientos y nos ayudan a hacer cosas automáticamente, cualquier conductor de auto sabe perfectamente de lo que hablo, que es un hábito bueno, sano, que nos ayuda a manejar sin tener que andar pensando, bueno, ahora pongo primera y ahora pongo segunda, sino que nuestro funcionamiento es tan automático que podemos estar conversando, tomando mate y también haciendo los cambios. Y cuando nosotros éramos chicos, estábamos sorprendidos con el colectivero, que abría la puerta de atrás, que abría con una palanca, que despachaba el boleto, daba el cambio, ponía primera, atendía el semáforo y todo a la vez. Pues nuestra vida tiende a incorporar conductas y en estos últimos años la sociedad se ha acelerado de una manera sorprendente. Hacemos muchas cosas a la vez. La muchachada especialmente está habituándose a atender acá a la vez, como si tuviera 5 cerebros. Somos los padres, los adultos, que les ayudamos a los menores a tomar conciencia de que tiene un solo cerebro y que ese cerebro lo máximo que puede hacer es dividirse su atención, un 20, 20, 20, 20 y 20. Que si está atendiendo 6 cosas es el 18, 18, 18, 18 y 18. Y si atiende 20 cosas, a una le atenderá el 10, al otro al 2, al otro al 6, pero el 100% del cerebro es siempre el mismo. De modo que no es que tenemos una generación más inteligente, más capaz. No, tenemos una generación más distraída, más dispersa, que está queriendo abarcar más y entonces hace de todo muy poquito, de todo muy poquito. Y de todo muy poquito trae consigo también un rápido desaliento, que esto no me sale, úfalo ciego, esto no es úfalo. O sea, no hay esa actitud de fortaleza interior, porque bueno, nos hemos acostumbrado a estar muy diversificados. Bueno, uno de los problemas, uno de los asuntos de la rutina afecta directamente a las familias. La rutina ataca a la familia. La rutina ataca al vínculo. Y todos los matrimonios, las familias que estamos aquí, sabemos perfectamente que en términos de nuestras conversaciones de papá y mamá, la rutina es como el óxido. Se mete y la rutina termina con un vínculo, lo destroza. Y lo mismo pasa en los vínculos del hijo con un papá o la hija con una mamá. La rutina, el aburrimiento, el decir, bueno, siempre lo mismo, 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 siempre lo mismo. El siempre lo mismo es terrible, enemigo de los vínculos. Y en este momento que estoy empezando, me gustaría traer como un insumo colectivo el hecho de que nosotros somos la iglesia del encuentro, que estamos juntos para honrar a Dios y estamos juntos para acompañar a las personas a rehacer sus relaciones de amor y comunicación con Dios, con sí mismo, con el otro y con el medio natural momento tras momento. Esa es nuestra razón de ser. Y nuestra razón de ser tiene, quien escuchó esto que acabo de decir y lo escuchó por primera vez,
pídale a quien tenga cerca que le ayude a aprenderlo de memoria, porque como comunidad nos inspiramos y nos sostenemos juntos en este deseo de honrar a Dios y de acompañar a las personas a rehacer sus relaciones de amor y comunicación con Dios, con sí mismo, con el otro y con el medio natural momento tras momento. Bueno, del medio natural estuvimos hablando el domingo pasado, hablamos acerca de una calandria, ¿cómo no? Y estuvimos hablando acerca de un gallo y de nuestros vínculos con el gallo, de nuestras relaciones naturales con el medio natural. Ahí estuvimos el domingo pasado en eso. Bueno, pero claro, ¿cómo no vamos a hablar de la rutina como ataque a los vínculos en una comunidad que tiene como un foco el ayudar a rehacer relaciones momento tras momento? Claro, si queremos tener relaciones sanas momento tras momento, tenemos que advertirnos acerca de la amenaza de la rutina, de la amenaza de la rutina. La rutina es una amenaza, una gran amenaza. Bueno, en esta mañana quisiera venir a otra rutina, a otra amenaza. Y la amenaza que quiero enfocar esta mañana tiene que ver con lo que nos pasa seguro, lo que nos pasa seguro. Compartimos un mundo, una sociedad que está en rebelión contra Dios. En el mundo ha pasado un hecho que nos cuesta, pero pasó. Que Dios creó al hombre y a la mujer y la creación se rebeló contra el Creador. Es un hecho, pero pasó. Que Dios le dio al hombre y a la mujer el virreinato sobre la tierra. De todo árbol del huerto pueden comer, coman, labren la tierra, multiplíquense. Dios le dio a mano llena a Adán y a Eva. La historia de la Escritura es la historia de un Dios generoso que se revela para dar en abundancia y sean felices, multiplíquense, tengan hijos. Adán y Eva tuvieron un cuerpo para vivir eternamente. La belleza que sería Adán, el recorte físico de Eva, de un cuerpo que no tenía condicionantes en cuanto a los virus, no tenía cansancio, era un cuerpo que no sabía de qué era una bacteria, no tenía fatigas. Nuestra mente solo añora el recorte de la figura de Eva y lo deseamos yendo al fitness y corriendo y la Mujer Maravilla tiene, ustedes no sé si es de la generación de la Mujer Maravilla, pero son destellos que el cine y que la ciencia ficción pone acerca de lo que tenemos adentro, de la añoranza de lo que fue Adán, un hombre que tenía un cuerpo que no estaba preparado para morir. No sabía lo que era el padecimiento, un dolor de cabeza, ningún dolor de muela. Entendamos, no, Dios hizo perfectamente un hombre y una mujer para que vivan para siempre. Y en ese clima tenían la mejor fruta que no era amarga. No había hormigas para luchar como jardinero, ni cucarachas. No había un animal que se comía al otro, ni luchas en la creación unos contra otros, todo en armonía. Dios creó evidentemente los animales herbívoros y los peces para que estén a pescar en abundancia, no va a faltar nada. Pensar en lo que Dios hizo antes de la presencia del mal es entrar en un clima de decir, pero Señor, esto es increíble que Adán y Eva se hayan rebelado contra vos. Es increíble. Qué mal negocio que hicieron, qué pésimo negocio. Qué pésimo, qué mala decisión, qué aborrecible decisión. Pero lo cierto es que ha ocurrido
y porque ha ocurrido, nosotros compartimos un mundo anormal. Tratamos de pensar que el mundo que vivimos es muy normal, pero lo menos que tiene este mundo es de normalidad. Nuestro mundo es un mundo anormal, totalmente anormal. Estamos frente a los animales que están agazapados esperando una presa para poder comer, y cuando viene el invierno y el hielo les termina con los pastos, los animales no saben qué comer, están desesperadamente. Es solamente prestar atención a lo que le pasa a la vida silvestre para entender lo que supone para un animal sobrevivir. Y nos enteramos de los rinocerontes y lo que le cuesta hoy a un rinoceronte sobrevivir por la caza furtiva y que le roban el cuerno del rinoceronte, y lo que le cuesta a los elefantes. Y cómo hoy están los elefantes luchando por comer, por sobrevivir. La creación gime, dice el apóstol Pablo. La creación gime. Los pescadores salen a pescar y vuelven con poca pesca y dicen, ya no hay más, no consigo más el pez que pescaba, no hay más. Muy bien. Sin duda que la decisión que Adán y Eva tomó aquel día nos representó absolutamente. Si en lugar de Adán hubieras estado vos, o si en lugar de Eva hubieras estado vos, tu comportamiento hubiera sido exactamente el mismo. Ella sos vos, él soy yo. Adán y Eva soy yo. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo en el lugar de él. Estamos sometidos a las mismas consecuencias porque nosotros somos él, somos ella. Hubiéramos actuado exactamente igual. Lo cierto es que desde ese día ocurrió un fenómeno que es que se quebraron los vínculos, se rompieron los vínculos. No hay vínculo, se rompió el vínculo de confianza, de amor y comunicación entre el Creador y la criatura. Se rompieron los vínculos. Y en el cuadro del Edén ocurre una escenificación práctica rápida de qué es esto de que se rompió el vínculo con el Creador. ¿Cómo? Bueno, Adán y Eva terminan abajo de un árbol, escondidos, y diciéndole a Dios, te tuve miedo. ¿Cómo? ¿Cómo se enteró Adán y Eva que existía el miedo? Te tuve miedo y me escondí. Se quebró el vínculo. ¿Y qué más apareció? Apareció la vergüenza. Se sintieron unos delante del otro con vergüenza. Tuve vergüenza y armaron delantales para cubrir su desnudez. ¿Cómo? Si Adán y Eva vivieron desnudos durante cuántos miles de años, no sabemos cuánto tiempo estuvieron viviendo lo más felices, con el traste al aire, sin ninguna historia, lo más bien. ¿Y a qué viene tanto pudor, tanta vergüenza de golpe? ¿Qué es eso? Sino la consecuencia directa del quiebre del vínculo. ¿Pero qué más? Y apareció el quiebre del vínculo con el medio natural. Igual, del mismo modo, todo lo que antes era armonía se transformó en hostilidad, y desde ese día todos los humanos vivimos en un mundo subnormal. Nosotros compartimos una vida subnormal. Esta vida que vivimos no es una vida normal, es una vida subnormal. Usted póngale a la vida subnormal que vivimos un auto nuevo, agréguele un viaje a Estados Unidos, a Nueva York, a París, agréguele lo que usted quiera. Usted agréguele $1 millón, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, agréguele miseria, escasez económica, agréguele en una punta social y en otra punta de la pirámide social. El problema de la vida subnormal está vigente, porque el hombre rico y el hombre pobre a la vez tienen una enorme carencia en materia de vínculos, tiene problemas de vínculos, está solo, se siente alienado, vacío, no encuentra
propósito a la vida. Perdió su razón de ser, no tiene eternidad, no tiene lealtad, no tiene paz, no tiene alegría, no encuentra propósito. El día que pasó, Dios mostró su determinación de actuar a consecuencia. Dios mostró su determinación de perdonarla a Adán y a Eva. Dios mostró su determinación de perdonarlo a Adán y a Eva. Ahí, en el momento. Lo primero que Dios dice es que va a producir un camino de reencuentro, pero no solamente eso, sino que lo que Dios hace, mata un cabrito y les pone un delantal de mucho mejor calidad que el delantal de hojas de higuera, y le dice a Adán y a Eva que iba a haber una intervención divina para recomponer el vínculo, En una vida subnormal, Dios determinó ofrecernos un regreso a casa, un camino de regreso a casa. La historia de la Biblia avanza, hasta que nos llegamos al tiempo de Moisés. Y es en el tiempo de Moisés cuando las Escrituras registran a la voz de Dios, a Dios hablando y diciendo cosas que quiero invitarte a leer esta mañana, porque por lo masivo y lo macizo de lo que Dios dice, es en Éxodo y el capítulo 34. Ya Moisés había estado en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Ya Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, porque ya el pueblo de Israel, por su parte, había sido liberado con brazo fuerte y mano extendida de la esclavitud de Egipto. Ya el pueblo de Israel había salido y ya los carros de Faraón habían quedado sepultados en el mar. Ya el pueblo había salido al desierto y estaban ya recibiendo su organización como nación. Y Dios le dio a su pueblo la ley, la constitución de la nación del pueblo de Dios. Y los 10 mandamientos resultaron ser la ley, la constitución del pueblo de Dios. El Señor le dio al pueblo de Dios una identidad de nación en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Pero mientras Moisés estaba hablando con Dios, arriba en el monte, el pueblo que estaba abajo percibió bajo sus valoraciones subnormales que Moisés se tardaba. Y cuando el pueblo empezó a fastidiarse, falto de paciencia, porque Dios estaba hablando demasiado tiempo con Moisés y Moisés se retardaba, hasta el extremo de que el pueblo convenció a Aarón, que estaba también él en una situación subnormal, y el pueblo lo convenció a Aarón de que hacía falta armar un becerro de oro para que resulte de Dios del pueblo, porque resulta que ellos estaban acostumbrados en Egipto a tener un Dios que adorar. Y Aarón accedió a que trajeran el oro de las mujeres y el oro de los anillos, y accedió a fundir un becerro de oro mientras que Moisés estaba en el monte. Y cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, que también para todo lector de la palabra que le gusta estudiar, le recuerdo que Dios en su gran misericordia no le dejó a Moisés la ley verbalmente para que Moisés durante el regreso de arriba del monte para abajo diga, ¿cómo era que dijo? ¿Cómo era que me dijo el segundo? Era más o menos así. No, Dios no le escribió a Moisés en un pergamino como para que en el regreso del monte para abajo se trastabilló, Moisés se cayó y se le embarró el pergamino y no se lee bien lo que dice acá en el cuarto. ¿En el cuarto que dice acá en el cuarto? No, Dios habló con Moisés y le escribió su ley en la piedra para que nadie tenga ninguna duda cuando Dios habla. Y que sea enaltecido Jesucristo, que no
La voz de Dios no viene en la fragilidad de un estuche que puede tergiversar su voz. Dios cuida bien lo que habla. Y Dios escribió con Moisés en la piedra. Y cuando Moisés vio que el pueblo se había ido tras la idolatría, un pueblo subnormal, que se fue a la idolatría, no lo podía creer. Cuando Moisés vio que Aarón era cómplice de la idolatría, y él venía de estar en la presencia de Dios con el rostro resplandeciente, y se encuentra con tamaña espectáculo, contradictorios si los hay, blanco-negro si los hay, si caliente-frío si lo hay. La reacción de Moisés fue agarrar las tablas y las quebró delante de todos, diciendo esto. ¡Oh! Pero Dios mostró otra vez que estaba dispuesto a perdonar. Y Dios volvió a hablar con Moisés. Y el capítulo 33, el anterior, que te lo dejo para tu devoción en la semana, Moisés habla con Dios y le pide a Dios que lo ayude. Porque Moisés le dice a Dios, yo también soy un ser subnormal, te necesito. Yo no puedo con este pueblo que es duro de servir. Si vos no venís, mejor no me saques de acá. Si vos no vas a estar conmigo, hagamos algo. Vamos a donde vos digas, pero vos venís con nosotros. Ese es el acuerdo al cual Moisés llega con Dios. Y en el capítulo 34 hay una voz de Dios hablándole a su siervo que dice así. Y dijo Jehová a Moisés, alístate 2 tablas, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y acá a todo lector de la palabra que ama al Señor, le invito a rescatar que Dios tiene una manera de hablar. Y cuando va a hablar la segunda vez, nos dice a vos y a mí lo que va a hacer. Te voy a escribir lo mismo que te dije en la anterior, en lo que estaba escrito allá, yo no me arrepiento. Lo que tengo que decir es eso y no otra cosa. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y nos lo dice de una forma tan bella como para que cerremos la escritura aquí y digamos, Señor, vos sos fiel y verdadero, inmutable, eterno, siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestra devoción termine. Y nuestro devocional del día concluya y no vayamos a trabajar llenos de la gracia de Dios, salgamos de casa llenos del Espíritu de gracia de Dios, en la certeza de que el Dios que dijo hará y el que ha prometido cumplirá, porque no es hombre para mentir ni es hombre para arrepentirse. Y continúa, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, prepárate ante mí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y ahora Dios toma algunas precauciones porque estamos en un mundo subnormal. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Dios necesita tomar precauciones porque hay una distancia muy grande entre su santidad y la situación subnormal en la cual quedó el hombre después de la caída. Versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte como Jehová le mandó y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí. ¿Cómo? ¿Y estuvo allí con quién? Que Moisés estuvo con Dios. Sí, y estuvo allí con él. ¿Y qué estuvieron haciendo? ¿Qué? Proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Esto es Dios hablando. ¿Qué más? Tardo para la ira y grande en misericordia
y verdad. Lea conmigo, hermano, lea. ¿Qué dice más? Que guarda misericordia a millares. ¿Qué más? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora Señor, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hasta aquí nomás. Aquí hay una síntesis breve de cómo Dios se mira a sí mismo. Y entre las cosas que Dios se mira a sí mismo, dice: yo soy un Dios misericordioso y soy un Dios perdonador. Querido mío, nosotros juntos estamos en una cultura que está mezclada de muchas religiones. Y las personas tienen distintas maneras de ver religiosamente. No hay una sola religión bajo el sol que pueda leer lo que acabamos de leer: que Dios es misericordioso y perdonador, que Dios no es vengativo, que Dios no es vengativo, que nosotros no adoramos a Dios para aplacar su ira, que nosotros no servimos a Dios para que no se los agarre en contra nuestra, que Dios no está detrás de la puerta viéndonos cómo nos equivocamos para pegarnos un palazo en la cabeza, que en la vida no ocurren cosas para que paguemos conforme a cómo nos hemos portado, que lo que nos pasa en la vida no tiene nada que ver con las consecuencias de nuestros hechos, porque Dios se está vengando de nosotros, sino que la palabra de Dios nos dice de primera voz, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios misericordioso. Yo creo que este asunto de que Dios es un Dios misericordioso es la primera de las grandes noticias que necesitamos recibir de parte del cielo. Una de las mejores y espectaculares buenas nuevas que el cielo tiene para darnos. Dios es misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia. Y si algún asunto molesta y tropieza la proclamación que hacemos juntos en el día de hoy, es que compartimos una cultura de personas que están preparadas y dispuestas para que le digamos que Dios es un Dios vengativo. Y esa palabra sería una palabra mucho mejor aceptada. El oído de la cultura está más predispuesto. El consenso social que nos toca vivir hoy, en el año que estamos, está más dispuesto a escuchar que Dios es un Dios vengativo. Resulta contracultural, muy contracultural, crecientemente anticultural, que el pueblo del Señor dé testimonio de las palabras de Dios mismo, que se define Él a sí mismo, no porque ninguno de nosotros lo haya inventado, no porque ninguno de nosotros nos convenga decir que Dios es bueno, misericordioso, lento para la ira, y no hay una razón de bajo interés, sino que es la voz de Dios misma la que dice esto. Ahora, una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿qué pasa? ¿Por qué la cultura se está volviendo cada vez más hostil a escuchar que Dios es bueno? ¿Por qué estamos en una sociedad que es diariamente más hostil a escuchar que Dios perdona? Y una de las razones está en el enojo.
nosotros compartimos una cultura que está enojada. Y hablamos con personas que tienen cada vez más razones para estar enojadas. Y la experiencia de la vida diaria nos ha puesto a nosotros todos delante de una diversidad de personas que encuentran cada vez más razones para estar enojadas. Lo cierto es que las personas caminan por la calle, están enojadas. Y las razones por las cuales están enojadas son cada vez más creativas. Son razones sumamente creativas, pero están enojadas. Lo cierto es que están enojadas. Están enojadas por razones nuevas. Y nosotros nos encontramos con un cachorrito que uno dice, pero tiene toda la vida por delante, tiene todo a favor, la mamá lo quiere mucho, el papá lo quiere mucho, tiene la comida sobre la mesa, está abrigado, no tiene que salir a trabajar, está protegido, está cuidado, pero está enojado. Está enojado. Y uno dice, ¿pero por qué está enojado? Y no sé por qué, pero se enoja. Y si uno observa, los cachorritos están más sensibles a enojarse, cada vez se enojan más pronto, y los adultos, la familia se empieza a organizar en torno a que el nene no se enoje y a resolverle los problemas al nene porque el nene se enoja. Bueno, esta mañana confío que el Espíritu de Dios hará el tramo que yo no puedo hacer. De presentar la palabra de Dios con el mayor apego que pueda a lo que el texto de la Escritura dice. Pero tengo muy claro, querido mío, que estoy delante de una concurrencia que ha tomado este tema tan a la ligera, que se ha familiarizado tanto en este mundo subnormal, a tomar por normal lo anormal, que estoy totalmente seguro que de aquí se va a levantar una buena cantidad de personas habiendo escuchado una palabra que le va a llover, como se moja una persona, no le cabe nada, no le entra una sola ficha, porque ya no tiene más nada que escuchar, porque ya está suficientemente enojada como para tener que escuchar a alguien que le venga a decir algo, con lo cual ella no está de acuerdo. Simplemente eso. Pero resulta que Dios todavía tiene algo para decir. Y hasta la venida del Señor, Dios tiene algo para decir. Y hasta la venida del Señor, Dios tiene para decir que Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Y tiene algo más para decir. Dios tiene para decir que no va a pasar por alto la transgresión humana. No va a pasar, Dios no va a pasar. Así como en el mismo párrafo que nos expresa que Dios ama, también en el mismo párrafo Dios dice, Dios no va a pasar por alto. Dios no va a pasar. El enojo humano, Dios no lo va a pasar por alto. Y la manera que yo tengo esta mañana de hacer sencilla la palabra de Dios, como para que cualquiera que está escuchando y desee recibir la palabra la entienda, es que a consecuencia de que nosotros hemos caído a un estrato subnormal, la caída al estrato subnormal nos produce enojo, nos frustra, que no somos Eva, no, y tenemos aspiraciones de Eva, pero no somos Eva, que no somos Adán, no, pero tenemos el deseo de tener la cabeza que tenía Adán, al cual Dios le dijo ponerle nombre a los animales, y Adán sin papel y lápiz y sin ayuda alguna podía ver pasar un caballo, una cebra, un burro, y podía pasar una especie de hormiga y la segunda especie de hormiga, y Adán recordar los nombres y ponerle nombre y no decir, uy, ¿cómo era que se llamaba? No, porque la mente de Adán era una mente perfecta, completamente sana, que le dijo al rinoceronte, vos te vas a llamar así, y pasó un animal que era casi así, pero no era así, sino que Adán dijo, este es esto, y clasificó, al punto de que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para el trabajo que tienen, y juntos Adán y Eva estuvieron en el trabajo de clasificar las plantas y ponerle nombres, y no tenían dónde anotarlo, y cuando pasaban de vuelta, de regreso del día de trabajo, decían, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Esa es la añoranza que vos tenés adentro. Le pedís a tu cabeza que se acuerde lo que
y no te acordás y te frustra y te enoja y llega el momento del día que tus fuerzas se cansaron y tenés ganas de levantar aquello y hacer aquello otro y no lo lograste y te frustra y te enoja y quisiste estudiar ingeniería y la cabeza no te dio y te frustra y te enoja y te quisiste hacer responsable y no pudiste y te frustra y te enoja y el otro que pudo te da celos, te da envidia. Vivimos en un mundo subnormal. Y nosotros en este mundo subnormal que está tocando la fanfarria para que nos olvidemos que estamos en un mundo subnormal. Las fanfarrias que tocan son entretenimientos de todos colores, películas de todos colores, son llamados a las novedades de todo tipo, sin entender que son novedades en el mundo subnormal, no salimos de ahí. Esta es una ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que van entretenidos, están jugando a la vida, jugando a crear, hagamos una torre en Babel, hagamos una torre al cielo. Y el cielo dijo, vamos a tener que intervenir para confundir los idiomas porque estos no van a parar hasta mantenerse en este intento. El enojo está en tu vida y en mi vida todos los días. Todos los días. Y nuestras actitudes de enojo es una bendición que Dios nos dio. Dios nos dio como aporte el enojo, como es un aporte que Dios nos dio el dolor, porque nos duele, vamos al médico, porque nos duele, no ponemos la mano sobre el fuego. Y cuando nos encontramos con una persona que por su enfermedad perdió la sensibilidad del dolor, estamos frente a un problema muy grande, porque esa persona no puede salir a la calle, no puede jugar a la pelota, esa persona no puede ir a la escuela porque no tiene sensibilidad, la puerta le puede cerrar la mano sobre la puerta y la persona no siente nada, se mutila, no siente nada. De modo que el dolor es una bendición que Dios dio, del mismo modo el enojo. Así como el dolor nos preserva el físico, el enojo nos preserva la moral. Cuando una persona se mete en nuestras cuestiones morales, nos enojamos. Cuando una persona habla de más de nosotros, nos enojamos. Cuando una persona se mete dentro de la circunferencia de nuestros 50 centímetros y a la redonda y no le hemos dado permiso, nos enojamos. Queremos privacidad, queremos nuestro espacio. Dios nos dio dignidad y cualquiera que ataca nuestra dignidad, nos enojamos. El enojo es una virtud que Dios nos dio. Enójense, dice el apóstol Pablo, enójense, pero no pequen. De modo que es inocultable que el enojo necesita atención. No podemos convivir con el enojo. No podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No podemos dejar que para mañana un asunto que nos hizo enojar. No podemos dejar para mañana un asunto que nos hizo enojar. Pero resulta que hay una combinación muy perversa que está funcionando en el misterio de la iniquidad que nos gobierna, y es que, combinado con la certeza de que las personas se enojan, hay una gran farándula de entretenimiento dando vuelta. Y entonces una persona se enoja, pero se entretiene. Y porque se entretiene, no atiende el enojo que le ocurrió. Y deja pasar. ¿Y qué pasa? Se acostumbra a vivir con enojos, acumula enojos. Bueno, la acumulación de enojos, la Escritura dice claramente en Efesios el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que la acumulación de enojos va a traer una consecuencia segura, que es que va a crecer en nuestro interior una raíz de amargura. Y el apóstol dice, no sea cosa que les brote una raíz de amargura.
Bueno, si alguna amenaza tiene nuestro vínculo con Dios, es el enojo. Y si alguna amenaza tiene nuestro vínculo con nuestro ser más querido, es el enojo. Y si alguna amenaza tiene nuestro vínculo con nuestros hijos, es el enojo. Y si alguna amenaza tiene nuestro vínculo con los hermanos del GC y la comunidad, es el enojo. Porque cuando me enojo y no trato con ese enojo y no lo resuelvo el enojo y no lo resuelvo pronto, si no lo resuelvo pronto el enojo va a traer consecuencias, va a traer derivaciones que están escritas en las Escrituras. Parece como que estuviera exagerando, pero nosotros juntos estamos todos los días leyendo los diarios de las consecuencias de una sociedad enojada. Nuestro es el tiempo de la guerra. ¿Y qué es la guerra? La guerra es una expresión de enojo. Nosotros estamos juntos en un tiempo de extremismo religioso. ¿Y qué hay detrás del extremismo religioso? Odio. ¿Y el odio de dónde viene? Odio. ¿De dónde viene el odio? ¿Cuál es el origen del odio? ¿Por qué no vamos para atrás para averiguar de dónde arrancó el odio? Es un enojo mal curado, es odio. Si alguna cosa caracteriza hoy la cultura que compartimos es el odio. Es una palabra tan horripilante que me cuesta pronunciarla, pero es lo que hay. Nosotros estamos en tiempos de violencia a nivel internacional, gran violencia. Nosotros escuchamos de guerras, de bombas, de armamento nuclear, de armamento de tal cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es esto. Pero a nivel del barrio, ¿qué hay? Y hay sospechas entre los vecinos, ¿qué hay? Hay maledicencia entre los vecinos. ¿Qué más hay? Hay un récord de las cosas feas del vecino tal, del vecino cual, porque este hizo tal cosa, este otro hizo tal cosa. Hay una memoria tremendamente florecida de información fea acerca de otra persona. ¿Y qué es eso? Eso se llama rencor. Rencor. ¿Y qué es el rencor? El rencor es un enojo mal curado. El rencor es un enojo mal curado. Ninguna persona con rencor puede llamarse hija de Dios. Ninguna persona que no atiende su enojo puede llamarse un hijo de Dios. Una persona que tiene un enojo sin curar ha abandonado su relación con Dios. La abandonó porque no cuida su enojo y el enojo atenta con su relación con Dios y él no lo atiende. Y el enojo mal atendido ataca la relación con sí mismo, con el otro y con el medio natural momento tras momento. Sin duda, sin ninguna duda, estamos hablando de un asunto tremendamente importante. Si Dios no hubiera puesto frenos, después del salto a la subnormalidad que produjo Adán y Eva, esta sociedad se hubiera consumido. En el primer episodio del Edén, Caín terminó matando a Abel. Y las Escrituras no nos dan mucha información, pero nosotros sabemos que había muy pocos habitantes en ese momento. Y entre los pocos que había, ya hubo un asesino, un homicida. Un homicida. ¿Dónde estuvo el homicidio? En la primera página de la Biblia. Pero que hay homicidios hoy, pero si la crónica policial nos tiene totalmente esclarecido que es una sociedad enojada. Enojo en la universidad, vaya a la universidad, hable con los estudiantes, el enojo que hay ahí. Vaya al aula de una escuela secundaria, ¿qué hay? Enojo contra el profesor, contra la profesora, por la prueba, porque me dijo, porque lo que hay es enojo. ¿Qué sale de adentro del corazón? En la fila del colectivo quiere averiguar, pregúntele a la gente, quiere hablar con alguien, hable algo que le tire de su enojo y va a tener una conversación. Y porque el gobierno, porque las tarifas, porque el dólar, porque... ¿Qué? Enojo. Vivimos en una sociedad enojada. Cuando el Señor Jesús se encontró con los jefes de los fariseos, los religiosos de su día,
El Señor Jesús les dijo a ellos en Juan el capítulo 8, les dijo, ustedes que son los doctores de la ley, ustedes que son los que saben la Torá, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él es el padre de todo esto. Él es el origen de todo esto. Él ha sido homicida desde el principio. Esa es la palabra del Señor Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. Y ustedes son hijos de Él. Cuando una persona odia, cuando una persona no perdona, cuando una persona guarda rencor, cuando una persona mantiene una lista de historias para relatar y volver a contar y volver a decir de lo que le pasó hace 20 años, 30 años, 40 años, porque todavía continúa con temas pendientes viejos, cuando una persona disfruta que al otro le vaya mal, se dice bien que le fue mal, por fin cuando a una persona le da bronca que al otro le va bien, cuando a alguien le dice, ¿por qué le va bien a él? Esa persona se está pareciendo a su padre Satanás. Nunca un humano se parece tanto a Satanás cuando por odio mata. Nunca un humano se parece tanto a su padre Satanás cuando por odio mata. Y esto que estoy hablando hoy, que es duro y extremo, lo vemos cotidianamente. Estamos en una cultura que por odio mata. Y eso es el misterio que la palabra llama el misterio de la iniquidad, que hoy en día se está haciendo familiar. Y resulta que el pueblo del Señor vive durante toda la semana, vos y yo, vamos al barrio, a la televisión, a los medios, a escuchar al misterio de la iniquidad, produciendo sus resultados, sus efectos, y está mostrándonos odio que destroza familias, destroza personas. Siempre me quedé muy impresionado cuando tropecé con el libro con el autor de un instituto psiquiátrico. Un hermano en la fe, director de un instituto psiquiátrico, que cuando contaba de su experiencia y de sus luchas como médico delante de los cuadros psiquiátricos que le tocaba atender en su nosocomio, llegó a una conclusión. Y él dijo así: si las personas que están internadas y pagan una factura carísima, comprando remedios impagables, supieran de que Dios es un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande misericordia, que no pasa por alto la maldad, y se arrepintieran y se reconciliaran y perdonaran, yo perdería el 80% de mis pacientes. El 80% de mis pacientes están así a consecuencia del odio, del rencor, de guardar rencor. Lo maquillamos, decimos yo me olvidé, yo lo dejé pasar, pero es justo eso lo que la cultura dominante quiere que hagamos, que lo dejemos pasar, que nos olvidemos, justo eso es lo que quiere. Pero si es justo eso lo que la cultura quiere, la cultura quiere es que diga, no importa, no, a mí no me pasa, a mí no me hace nada. Mire, yo tengo unos cuantos años caminando entre personas y el porcentaje de personas que dicen, no vamos a hablar eso, no, mejor dejá, mejor dejá, está dejando un cáncer en su alma, está dejando un cáncer, un tumor canceroso en su alma, está dejando a su espíritu a la merced de lo peor, de la lacra. Yo no sé si usted conoce lo que son los líquidos lixiviados que brotan de la basura. Bueno, de la basura sale un líquido, que es un líquido horrendo, pues de un enojo,
sale lo mismo, solo que se toma su tiempo. Y luego estamos juntos a queridísimos hermanos en la fe, que conocieron a Cristo, pero su vida cristiana no prospera. Van por la vida como si fueran un reverendo inconverso, sin tener un fruto digno de que muestre a Cristo. No pueden hacerse cargo siquiera de barrer, no se pueden hacer cargo ni siquiera de un escobillón. ¿Por qué? Porque no acaban de tomar en serio lo que Dios toma en serio, que es que no se ponga el sol sobre tu enojo. Bueno, pretendo hacer una introducción nomás. En la misericordia del Señor, el domingo próximo, quisiera que volvamos a este asunto en la figura de lo que le pasó a Filemón. Y quiero anticiparlo porque me gustaría invitar a todos los hermanos que les gusta leer las Escrituras a que escriban qué hubiera puesto Filemón en su Facebook. ¿Cómo hubiera relatado Filemón en su Facebook lo que le pasó con el apóstol Pablo? En la carta a Filemón. Y el domingo que viene vamos a compartir juntos. ¿Qué hubiera escrito Filemón en su Facebook? De la carta que le acaba de llegar del apóstol Pablo. Le llegó una carta de Pablo. Es una carta de una carilla. Pero me gustaría que te pongas en el lugar de Filemón y le cuentes a tus amigos de Facebook qué te dijo Pablo en la carta. Termino diciendo así. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar y habló con sus discípulos, les dijo a los discípulos que lo iban a seguir: ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre. Que venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué más dijo? El pan nuestro de cada día danos hoy y... Apareció el asunto, que el Señor Jesús lo pone en el ejercicio espiritual cotidiano de su pueblo, en la salud espiritual de su pueblo, que el Señor Jesús puso el asunto en lo que es comida diaria de su pueblo. Orá así: perdóname, Señor, perdóname. Perdóname como yo me comprometo a perdonar. Como yo me comprometo a perdonar. Perdóname porque nadie se puede llamar un hijo de Dios si no está viviendo en el perdón, si no aprende a perdonar. Quien no aprendió a perdonar, ese no es un hijo de Dios. La prueba, no tenemos una manera de parecernos más a Dios que cuando perdonamos. En el momento que una persona está perdonando, se está pareciendo a Cristo. Cuando nosotros estamos perdonando, ahí, en ese momento, es lo más parecido a Dios que podemos hacer en este mundo. Perdonando. Gratis. Perdonando. Gratis. A cambio de nada. Aunque quien es objeto de mi perdón no me lo pidió y tampoco se lo merece. No se lo merece, no me lo pidió. Lo perdono. Es un acto de mi voluntad. Elijo perdonarlo. Porque Jesús, al cerrar la enseñanza sobre la oración cotidiana, nos dice: porque si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y me parece que estamos frente a un asunto que necesita llamarnos a temblar delante de la santidad de Dios. Es una palabra que nos ayuda a entender cuando Pablo dice: cuiden su salvación
con temor, cuídenla con temblor, cuídenla, protejan su salvación, cuiden lo que Dios les ha dado, protéjanlo, porque ustedes viven en un mundo subnormal. No hay ninguno de nosotros que no ofendamos. No está presente. Ya lo conversamos el domingo pasado. Los gallos tuertos producen heridas no queridas. Hacemos cosas inadecuadas, nos comportamos mal, no damos a la medida, hemos contestado de una forma que no... Y cuando tuvimos que estar presentes, no estuvimos, no damos a la medida. Como otro no dio a la medida con nosotros, no pudo, no supo, no quiso, pasó. Que si no perdonás, y termino diciendo, ¿qué es perdonar? Bueno, la Biblia da por lo menos 50 y casi 60 metáforas de qué es perdonar. Perdonar es agarrar la llave, abrir la celda y dejar ir libre al preso. Eso es perdonar. Perdonar es tomar una herramienta suficientemente capaz de quebrar la amarra de un transatlántico y dejarlo salir a navegar. Perdonar es tomar una deuda, larga deuda, y escribir arriba todo pago. Perdonar es tomar en la mano una vasija de barro y dejar la cara al suelo como para que se haga 1000 pedazos, como para que nunca nadie pueda otra vez reunirla. Perdonar es separar la culpa del culpable, es hacerme cargo del costo. Es decir, esta deuda la pago yo la pago. Anda, estás libre, nunca más hablaremos de esto. Te perdono. No voy a volver a mencionarte este asunto. Este tema entre nosotros no lo hemos de hablar nunca más. Me da gusto poderme hacerme cargo de algo que prueba que te amo. Te amo. Perdonar. Perdonar es lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz. Él dijo, yo me hago cargo. Anda, nunca más me acordaré de tus rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Dios ha perdonado a quien le pidió perdón deudas que nunca hubiera podido pagar. Y ahora nos manda el mundo a que seamos luz, a que seamos sal, a que seamos sus hijos, y nunca vamos a poder mostrar que somos hijos de nuestro Padre Celestial, excepto en el momento que estemos ahí, rompiendo ese papel, quebrando esa vasija, abriendo esa puerta. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos ve, cuando estamos solos en el secreto de nuestro dormitorio, delante de la presencia de Dios y traemos el agravio que hemos tenido en el día, que hemos tenido en la semana o que hemos tenido en la vida. Si esta semana estuvimos en una reunión, una charla de pastores diciendo vamos a necesitar hacer un encuentro para ayudar a las personas a tener sanidad profunda. Sanidad profunda.
Y yo me levanté de esa reunión muy bendecido, subí al auto camino a casa y digo, Señor, no hay sanidad profunda posible si primero tu pueblo no vuelve a recuperar la conciencia de lo que significa simplemente perdonar. Yo no sé si vos te lavaste los dientes esta mañana, no sé, creo que sí. Quizás hace semanas, meses, que te has olvidado de tratar tu enojo. Y la vida te encuentra enojada con el país, con la jubilación, con la factura del gas, la luz. Te encuentra enojada y nos hemos olvidado que el enojo nos quita de la presencia de Dios. No podremos pedir el favor de Dios, ni podemos contar con Él. Hemos de concluir nuestros días tomando pastillas en manos de un psiquiatra. Hemos de terminar nuestros días solos, amargados, endurecidos, esclerotizados. Hemos de autorizarle a la amargura de nuestro corazón que dé sus frutos y nuestros nietos digan, yo, cristiano, como la abuela, ni loco. O escucharemos la voz de Jesucristo que dice, el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que viene a mí, de su interior correrán, ¿cómo? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva correrán de su interior. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Que Dios te dé esta mañana un deseo nuevo de reconciliarte, que puedas dejar tu ofrenda en el altar y ir a quien necesites hablar, decir, mira, quiero decirte algo. Había un tema pendiente entre nosotros, se terminó, no hay más. Eran 50 pesos, 800 o 500.000, no hay más. Y quiero decirte que al que ama mucho, se le perdona mucho. A las personas que más amamos necesitamos perdonarlas más. Necesitamos perdonar al que más amamos. Y qué lindo que pase esta mañana al mediodía cuando lleguen a la cocina de casa y el papi y la mami que han estado aquí en la presencia de Dios, escuchando su palabra, se vuelvan a mirar a los ojos y se pongan a llorar y decir, Señor, Señor, si vos no estuvieras en esta casa, nuestros enojos mutuos ya nos hubieran hecho totalmente fríos, comiendo un plato de sopa, terminaste. Otra vez tengo que secar yo. Me alegro estar entre adultos que entienden muy bien lo que estoy hablando. Y también estoy entre personas que entienden bien la gloria que hay detrás de la palabra de Dios, la belleza que hay detrás, lo que yo no puedo hacer que hay detrás. Es cosa que ojo no vio, oído yo. No se trata de lo que va a hacer Él o de lo que hizo Él, sino se trata de lo que voy a hacer yo. Se trata de cómo voy a administrar yo mi vida, independientemente de lo que haga Él. Yo voy a actuar. Y si yo cambio, toda mi casa cambia. Si yo cambio, mi trabajo cambia. Si yo cambio, mi manera de salir a la vida cambia. Mi esposo cambia, mis hijos cambian. Soy yo el que cambié. Yo cambié. Yo me volví de todo corazón al Señor.